Muy buenas noches, este es el grupo número 9, compuesto por Frangel Emanuel Batista, Karen Polanco y yo su servidora, Crismar Monción. En esta ocasión les traemos un número de enriquecidas informaciones, pero antes les presentaremos esta frase de Mónica Fairview que dice así: la marca de un gobernante no es su habilidad para hacer la guerra, sino para conseguir la paz. Ahora sí, empezaremos con un hecho histórico que marcó la vida de muchas personas. Este es la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra un enemigo común, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en sus propias disputas y en 1947 Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético, y la parte del este pertenecía a la URSS. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales. El camino hacia esta guerra ideológica comenzó con el Plan Marshall, un plan económico en el que Estados Unidos prestaba recursos a Europa para que se recuperara de la Segunda Guerra Mundial y pudieran combatir al enemigo comunista. En respuesta a este movimiento, los soviéticos crearon el Comecon, un consejo para integrar económicamente a todos los regímenes comunistas. Posteriormente, Estados Unidos fundó la OTAN como una alianza militar para apoyarse ante un posible ataque de las tropas soviéticas. Los comunistas no tardaron en hacer una alianza similar llamada el Pacto de Varsovia. La principal característica de esta guerra es que no combatieron directamente, sino que participaron en guerras localizadas en otros países como Vietnam, Afganistán y Corea. Las potencias utilizaron los intereses de esas regiones para situarse en un bando u otro. La guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió por sorpresa a Seúl, la capital surcoreana. Estados Unidos y el Reino Unido apoyaban a Corea del Sur, mientras que China y la Unión Soviética eran aliados de Corea del Norte. El 27 de julio de 1953, Corea del Norte se retiró tras una brutal batalla. En 1959 le llegó el turno a Vietnam. Estados Unidos salió con el sur del país. Los del norte estaban dirigidos por Ho Chi Minh, y la superioridad armamentística estadounidense hizo de esta guerra una auténtica masacre. Finalmente, Estados Unidos se tuvo que retirar de Vietnam. El 30 de marzo de 1975, Cuba fue otro escenario protagonista por las crisis de los misiles en 1962. La Unión Soviética colocó misiles en Cuba para lanzarlos sobre Estados Unidos. El país norteamericano hizo un bloqueo naval sobre Cuba. Durante todos los años de conflicto, ambos bandos se iniciaron en la carrera armamentística con máquinas de destrucción masiva, y todo esto iba unido a la carrera espacial de finales de los 50, cuando Rusia lanzó el satélite Sputnik 2 al espacio con la perra Laika a bordo, pero no sobrevivió. Después el Vostok 1 fue al espacio y volvió con el primer hombre a bordo. A su vez, en 1969, el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong Aldrin, llegó a la Luna, dando por concluida la carrera a finales de los 80. La falta de democracia en la Unión Soviética y el atraso económico provocó la crisis del socialismo. Así, el 9 de noviembre de 1989, caída del poder casi 30 años. Finalmente, las dos Alemanias se unificaron en octubre de 1990. Desde ese momento, las negociaciones de Ronald Reagan y Gorbachev pusieron fin a la Guerra Fría. Después de 42 años de absoluta tensión, ambos países no llegaron a enfrentarse directamente. La Guerra Fría dejó más de 30 millones de muertos. Gorbachev fue integrando el socialismo en Rusia y en sus países aliados. La URSS se diluyó en 1991 y el capitalismo poco a poco se fue implantando en casi todo el mundo. Saludos, mi nombre es Frangel Batista, de la matrícula 2023-0418, y estaré hablando sobre la Guerra del Golfo.
Fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuestas por 34 países y encabezada por Estados Unidos, contra la República Iraquí en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el presidente iraquí Saddam Hussein como la madre de todas las batallas y comúnmente conocida como la Operación Tormenta del Desierto, por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. También se le ha denominado posteriormente como la Segunda Guerra del Golfo para diferenciarlas de la guerra entre Iraquí e Irak en el 1980 a 1988 y la guerra de Iraquí desde el 2003 hasta el 2011. El inicio del conflicto comenzó con la invasión iraquí a Kuwait el 2 de agosto del 1990. Durante los siguientes meses, Estados Unidos y el resto de los miembros de la coalición enviaron tropas y armamentos a Arabia Saudita, mientras los iraquíes se fortificaban en sus posiciones. La guerra para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait comenzó con un bombardeo aéreo y naval en el 17 de enero del 1991, que continuó durante 5 semanas. Eso fue seguido por un asalto terrestre el 24 de febrero. Esta fue una victoria decisiva para la fuerza de coalición que libraron a Kuwait y avanzaron hacia el territorio iraquí. La coalición cesó su avance y declaró un alto al fuego 100 horas después que comenzaran las campañas terrestres. El combate aéreo y el terrestre se limitó a Irak, Kuwait y áreas en la frontera de Arabia Saudita. Irak lanzó misiles Scout contra objetivos militares de la coalición en Arabia Saudita y contra ciudades israelíes. Esta fue la primera guerra que se grabó en vivo desde el canal estadounidense CNN. Sí, claro, ¿y cómo dejaremos los antecedentes? ¿Cómo se originó este conflicto? Bueno, es posible que en un principio la invasión de Kuwait por parte de Irak estuviera relacionada con el petróleo, pero en realidad se dieron más factores. En meses anteriores, ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak alegaba que desde el 1980 Kuwait había estado robando petróleo del yacimiento de Rumailak, situado bajo ambos territorios. Por otra parte, Irak, que dependía del valor del combustible para pagar su deuda externa contraída en la guerra de Irán, de casi 40 millones de dólares con intereses de 3.000 millones por año, se sentían afectados por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo, que mantenían un precio bajo del insumo. Además, otra posible causa fue la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Qasr, lo que implicaba ocupar las islas de kuwaitíes de Bubiyán y Guarbah. Se ha dicho también que es muy posible que el presidente Saddam Hussein necesitaba una rápida conquista para mejorar su bajo prestigio y perfilarse como un líder del mundo árabe. Y claro, cómo dejar las consecuencias que pasaron en aquel momento y que están dañando actualmente el medio ambiente. Tengo dos específicamente, y el primero es el sabotaje a los pozos petrolíferos también afectó al medio ambiente del desierto. El segundo es el petróleo formó unos 300 lagos de crudo que contaminaron alrededor de 40 millones de toneladas de arenas y tierra. A continuación, se presentan algunos datos curiosos y repercusiones sobre estas conflictivas épocas. Iniciamos con la Guerra Fría. Se estima que la Unión Soviética tenía cerca de 4.000 espías en todos los Estados Unidos durante este tiempo. El acuerdo de armas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llamado Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, fue firmado en el año 1991. Este tratado estableció límites en el número de armas nucleares que cada uno de estos países podía poseer. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron armas biológicas y químicas, aunque nunca se usaron. La Guerra Fría también llevó a la carrera espacial, y Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron para ser el primer país en enviar al hombre al espacio y en aterrizar en la Luna. Las armas nucleares desarrolladas durante la Guerra Fría fueron tan poderosas que se estima que podrían destruir a la humanidad varias veces. Esto hizo que Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaran el concepto de deterrencia nuclear, que implica el mantenimiento de un equilibrio de poder entre los dos países. Ahora veremos varios datos curiosos sobre la Guerra del Golfo Pérsico. La Guerra del Golfo Pérsico fue un conflicto armado llevado a cabo entre enero de 1991 y febrero de 1991. Esto fue entre Irak y una coalición de las naciones liderada por los Estados Unidos. La Guerra del Golfo Pérsico fue la primera guerra en la que se usaron armas inteligentes, como misiles tratados por láser
y armas guiadas por GPS. La guerra del Golfo Pérsico duró solo 100 horas, muy por debajo de lo previsto por los militares estadounidenses. Esta guerra fue la primera en la que la TV jugó un papel importante en la cobertura del conflicto. Las repercusiones de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo Pérsico fueron muy profundas. A nivel internacional, ambos conflictos contribuyeron a la división del bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Estas divisiones afectaron la geopolítica mundial y la relación entre los países. A nivel nacional, ambos conflictos tuvieron un gran impacto en la economía de Estados Unidos, ya que se gastaron grandes cantidades de dinero en armamento y equipo militar. Esto, a su vez, contribuyó a una mayor deuda nacional. Además, ambos conflictos resultaron en la muerte de miles de personas y el desplazamiento de muchas más. Esto provocó una gran crisis humanitaria en los países involucrados. Ambos conflictos también tuvieron un gran impacto en el medio ambiente. Las armas químicas y biológicas utilizadas durante la Guerra Fría dañaron la salud humana y el medio ambiente. El uso excesivo de las armas de destrucción masiva durante la Guerra del Golfo Pérsico provocó una destrucción en la biodiversidad y el medio ambiente. Finalmente, ambos conflictos provocaron profundos cambios en la cultura, el arte y la literatura. Durante la Guerra Fría, la literatura y el arte experimentaron un renacimiento, mientras que durante la Guerra del Golfo Pérsico, los medios de comunicación tuvieron un papel central al cubrir el conflicto y contar la historia de los soldados involucrados en el conflicto. Esto ayudó a que la gente entendiera mejor la guerra y las consecuencias que tuvieron. Estos conflictos también contribuyeron a la creación de nuevas tecnologías, como armas inteligentes, vehículos no tripulados y satélites. Estas tecnologías han sido utilizadas para mejorar la seguridad nacional y la vigilancia de los estados, y han contribuido a una mayor conexión entre los países. Asimismo, se han utilizado para aumentar la capacidad de los países para responder a emergencias y desastres naturales. En resumen, las repercusiones de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo Pérsico han sido profundas y han tenido un impacto duradero en todo el mundo. En conclusión, la Guerra Fría nos enseñó que el temor y la desconfianza solo conducen a un ciclo interminable de antagonismo y confrontación, recordándonos la importancia de buscar siempre la cooperación y el diálogo en nuestras relaciones internacionales. Y la Guerra del Golfo Pérsico nos muestra que la violencia solo engendra más violencia y que la verdadera victoria no reside en el campo de batalla, sino en la capacidad de las naciones para resolver sus diferencias mediante la diplomacia y el diálogo constructivo.